hoy tenemos una película muy interesante que se llama El Ciudadano Ilustre. Es una película del 2016 y como que no me acuerdo el nombre del director. Y también se nos ocurría poderlo pensar con respecto a Ciudadano Kane, esta película que dicen que es una de las películas mejores del mundo, que es de 1941, y está dirigida y protagonizada por Orson Welles. Bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que podemos decir con respecto a... siempre hacemos como un pequeño resumen, digamos, si cinematográficamente el guión está armado de esta película, El Ciudadano Ilustre, que es la que vamos a trabajar hoy. Empieza con capítulo 1, luego capítulo 2, incluso cada capítulo tiene un nombre, un título, y con un epílogo, digamos. Y de lo que se trata es de un escritor que había nacido en un pueblo imaginario, digamos, en provincia de Buenos Aires. Digamos que tiene, no sé si comenté, si ya le dije, que tiene muchos premios, incluso en Cannes, en el premio Goya. Realmente es muy interesante. Nace en un pueblo imaginario, inventado, que se llama Salas. Después vamos a pensar por qué este nombre de Salas, porque justamente este pueblo se puede leer el nombre al revés, de un lado o del otro, se lee Salas. Bueno, este señor, el escritor, resulta ser que a los 20 años por ahí se va del pueblo y se va a vivir a Europa, a Barcelona. No sabemos si siempre vive ahí, y le dan el premio Nobel. Entonces es una persona reconocidísima en el mundo justamente por sus obras y por esta cuestión del premio Nobel, y recibe una invitación porque lo van a nombrar en el pueblo, en su pueblo, lo van a nombrar Ciudadano Ilustre. Entonces él acepta la invitación y todo el recorrido tiene que ver con esta vuelta al pueblo. Es un pueblo muy chato, terriblemente chato, y es una historia que está muy bien contada, hasta tiene tintes divertidos, digamos. Entonces, para hacer un resumen, una apretada síntesis de lo que tiene que ver la película, es él fue hijo de un matrimonio, hijo único. Mucho no se sabe, o sea, tuvo una infancia común, y después tiene una novia. Y cuando esa novia, cuando él se va, a eso de los 20 años más o menos, la novia queda muy triste, y hay un compañero de él, de la escuela primaria, de la amistad, que se casa con esta novia y con esta mujer, y tienen una hija. Cuando él llega al pueblo después de tantos años, 25 años, se encuentra que el pueblo es exactamente igual, los mismos lugares, la misma gente, y se da una circunstancia de que hay un grupo, por así decir, un par de familias, que son los que dirigen el pueblo, la forma de vivir de lo que es el pueblo, y todos los demás de alguna forma se someten. Hay uno que es el director, por ejemplo, de la escuela de arte, de la asociación de arte del pueblo,
y como no fue seleccionado su cuadro, que es realmente horrible, en una muestra que tenían que dar los premios, entonces lo persigue y hasta incluso lo amenaza de muerte y demás. La hija de estos amigos, digamos, de la exnovia de él y de este amigo de la infancia, que es una chiquita de, no sé, menor, digamos, va, se le presenta en el hotel y lo seduce y llega un momento que se acuesta con él. Él en ese momento no sabía que era la hija de este matrimonio. Y bueno, se van dando toda una serie de situaciones. Y este matrimonio, la ex novia de él con este hombre es un típico macho, digamos, ¿no? O sea, que tiene a su mujer, a su hija, una casa hermosísima, se supone que son granjeros, o sea, que son campesinos, pero acaudalados, digamos, y tiene por hobby ir a cazar chanchos salvajes, o sea, jabalíes. Se dedica a eso y demás. Bueno, toda la tensión de la película va increyendo, e incluso lo van cercando, lo van persiguiendo, ¿no? Por esto de que él dice lo que piensa. Él dice que, por ejemplo, los cuadros estos que están exponiendo, que no, que ese no va a ganar, ese otro sí. O sea, va poniendo, va diciendo realmente todo lo que piensa. Hasta que todo eso, esa verdad, todo esto que él va desnudando, es algo que el mismo pueblo no lo soporta realmente. Entonces, es muy interesante el discurso que él da cuando recibe el premio Nobel, porque allí él dice, ¿no?, que todo esto, ¿no?, o sea, que era un gran honor recibir el premio Nobel, pero a la vez significaba como que ya estaba consagrado, como que por su obra ya no le iban a dar, ya como que parecía que no había que pretender más de él, ¿no es cierto? Como que ya estaba, todo lo que podría haber dado ya se dio, digamos, por eso le daban el premio máximo de literatura. Lo que es interesante es el final que tiene la historia, porque decíamos, todo esto se va desplegando a través de diferentes capítulos que van poniendo, y se va viendo la tensión que va creciendo hasta que llega un momento que se da un clímax, ¿no?, un punto sin retorno, típico de los relatos, digamos, ¿no?, en el que se descubre, digamos, el hecho, ¿no?, que se trabaja allí, es que se descubre que él se acostó con la hija de su amigo de la infancia, y se lo llevan y lo largan en un campo y le empiezan a disparar como si fuera un chancho salvaje, o sea, como si fuera una cacería. Entonces se ve que él está expirando, ¿no?, y entonces uno queda ahí hasta que se oscurece toda la pantalla y aparece él, que en realidad lo que estaba haciendo era presentando esa última novela que había escrito, y que todo lo que se había contado en la película en realidad era el libro que él había escrito, la última novela que él había escrito. Entonces están los periodistas, le hacen preguntas y demás. Este es el recorrido muy interesante, muy llevadera la película, muy buenas actuaciones, realmente está muy bien hecha la película esta. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos pensar de todo esto? Me gustaría también a la vez traer la historia de Citizen Kane o Ciudadano Kane, que también, en un resumen muy simple, resulta ser que un magnate de las comunicaciones, un gran ciudadano, entre comillitas,
bueno, muere solo en su mansión, y lo último que hace, el último gesto que tiene, él tenía una de estas como bolas de nieve, digamos, como de cristal, se le cae al piso porque se está muriendo, y dice una palabra que es rosebud, o sea, rosebud. Entonces, bueno, hay un periodista que empieza a investigar y trata de armar la vida del ciudadano Kane a través de los testimonios de quienes estuvieron a su lado, la exmujer, compañeros de trabajo y demás. Entonces, la historia es que él era muy pobre, una familia muy pobre, y la madre ha comprado un terreno, incluso hasta no tenían a veces para comer, compró un terreno donde se descubrió que había petróleo. Entonces, con ese dinero, él empieza o sea, pasa a ser muy rico, pero digamos que triplica o cuantifica, multiplica su fortuna millones de veces, porque se dedica a tener un diario, ¿no? O sea, compra un diario, compra los mejores periodistas, contrata, mejor dicho, los mejores periodistas, y logra, a través de la manipulación, ¿no? de la formación de opinión, él va de alguna forma manipulando en una guerra que era contra Estados Unidos y México en ese momento, y entonces cómo hace interesar al público en una prensa amarillista, muy sensacionalista, y entonces él, bueno, va ganando cada vez más dinero, llega a ser, no sé si alcalde o gobernador de un estado, se casa con una mujer, después tiene un amante, bueno, una serie de situaciones, pero realmente no, siempre está en ese recorrido y termina totalmente aislado y solo en esa mansión, acompañado por sus sirvientes, digamos. Entonces, termina la película en la que este periodista no logra entender qué es lo que, cuál era el significado de esa palabra rosebud, y entonces se ve a lo último que se está vaciando la mansión, se están quemando todas las pertenencias, y ahí se encuentra un trineo muy antiguo y muy simple, que era el que él utilizaba cuando era muy chiquito, cuando era tan pobre, y justamente tiene escrito esa palabra rosebud, ¿no? Que si yo no me equivoco, y lo voy a corroborar en este momento, quisiera ver el significado. Exacto. Bud es brote, sí. Rosebud, ¿no? Es la palabra que él pronuncia, y que sería lo que nosotros en Argentina llamamos pimpollo, que es cuando la rosa está todavía con los sépalos verdes, las hojitas esas verdes que la cubren, todavía no se ha no se ha abierto la rosa, ¿no es cierto? O sea, y ese era el nombre que tenía escrito el trineo que fue la primera parte del cuando él era tan pobre y tan chiquito. Entonces, que las interpretaciones son de esa añoranza por ese momento, cuando él solamente estaba con su madre, y a pesar de que eran tan pobres, era el momento en el que habían sido tan felices. Entonces, lo que me gustaría plantear en estas dos películas
tanto en una como en la otra, la influencia que tienen los primeros años de la constitución subjetiva. En el caso del escritor de la película El Ciudadano Ilustre, justamente él, toda su obra, la basa en las experiencias que tuvo mientras él vivió en este pueblo Salas, y de ahí se nutre para todos los personajes, para todo lo que él va escribiendo, ¿no es cierto? Entonces podemos pensar que en este epílogo, en este fin, ¿no es cierto?, cuando él recibe el Nobel y escribe esta última novela, podemos pensar que tal vez de pronto es el cierre, ¿no?, de esta fase, de esta etapa, y que tal vez él pueda empezar a buscar un nuevo camino, pueda él buscar a encontrarse realmente quién realmente es. O sea, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos este joven que no puede salir de las marcas originarias de estas que tuvo en esos primeros, le critican a él, le gritan a él, que es una porquería, que ni siquiera vino al pueblo cuando se murió su padre. O sea, ni siquiera para la muerte del padre él volvió al pueblo. ¿Qué es lo que podemos entender? Hay un personaje que es muy interesante, que es el conserje, el recepcionista, por así decir, del hotel en el que él se hospeda. Es un muchachito muy inteligente, muy diligente, muy correcto, digamos, trabaja muy bien, y en un determinado momento le dice que él estaba escribiendo, y con mucha timidez le dice si podía leer los cuentos que él había escrito. El ciudadano ilustre, el escritor, lee esos cuentos y le dice que son muy buenos, sobre todo tal cuento, y que lo va a... que incluso se lo va a publicar si está de acuerdo en una antología. ¿Qué es lo que se está metaforizando acá? ¿Quién es ese recepcionista que se le da cabida en este personaje? Es él mismo. O sea, él se ve reflejado en este recepcionista porque él también escribía, pero no encontró a nadie que le diera la posibilidad de ser él mismo. O sea, en este pueblo de mierda, digamos que todo tenía que ser como tenía que ser. O sea, todo tenía que ser. Me hace acordar aquella película Chocolate, francesa, de Juliette Binoche y Johnny Depp, de este pueblo, donde todo estaba ejercido por creo que era el intendente, el gobernador, alguien que tenía, y que le escribía hasta los discursos al cura como tenía que hablar. Bueno, algo similar es este pueblo, un pueblo de mierda, digamos, donde nadie puede ser si no es de la forma que tiene que ser. O sea, pueblo chico, infierno grande, digamos, ¿no? Entonces, uno no podía salirse de lo que estaba establecido y de cómo tenía que haber sido. Entonces, esta imposibilidad, ¿no?, de poder ser un poco más allá. El doctor Braunstein está trabajando 3 conceptos interesantísimos en lo último que le está trabajando, que son justamente, creo que en algún otro momento lo hemos hablado, que es lo que él llama la ortonoia, la metanoia y la paranoia. Hablando de la paranoia como esta situación, este momento por el que uno atraviesa, y él dice, y también lo sabemos desde el psicoanálisis, que no, las estructuras, más que estructuras, digamos, que son las que establecen determinados tipos de mecanismos, por eso hay determinadas formas de funcionamiento del aparato psíquico. Eso no quita que cualquiera de nosotros pueda estar en alguna de estas 3 posturas subjetivas, que es la de la paranoia, es esta en la que uno está muy alejado de la lectura correcta de la realidad y se siente muy
muy mal, muy perseguido, muy sometido, ¿no? Por el entorno, digamos, y entonces se caería en una especie de lectura loca de la realidad, por así decirlo. La otra posibilidad es la de la metanoia, que es esta de ir más allá del nosotros, ¿no? Noia como nosotros, de ir más allá del común, del grupo, de la masa, y es esa en la que uno va conectándose con su propio deseo, va deseando, va jugándose por el deseo, y va diciéndole, ¿y por qué no que estuvimos trabajando en alguna película, creo que fue en Patterson, que estábamos hablando de y por qué no? Y después está la ortonoia, que bueno, el prefijo orto tiene que ver con todo lo que es reglado, lo que está establecido. Por ejemplo, lo tenemos en ortografía, no se me ocurre ningún otro ejemplo, pero el ejemplo común es esta gente rutinaria, esta gente que no sale no sale de lo establecido, no puede ir más allá por miedo, por lo que sea, y queda sometido a esto, ¿no es cierto? Queda sometido a lo que está dado, y no cuestiona nada, y es esta mayoría que sigue en eso, sometida a eso. Entonces es lo que encontramos en este pueblo, tanto en la película Chocolate como en esta película El Ciudadano Ilustre, en la que todos los miembros de todos los ciudadanos, digamos, los habitantes de este pueblo Salas, están sometidos a eso, en una atmósfera asfixiante, ¿no? En esto que es lo que de pronto es una metáfora de lo que podemos encontrar muchas veces, bueno, ni que hablar en regímenes totalitarios. Por ejemplo, estamos reviendo esta serie española, Cuéntame cómo pasó, que está en YouTube y que uno la encuentra, y nos cuentan toda la etapa del franquismo y después, bueno, posteriori, digamos. Y entonces esta imposibilidad, ¿no? Este control policial todo el tiempo encima de uno, ¿no es cierto? Que no permite salirse de eso. Entonces, la población tiene que someterse allí a lo establecido. Y también esto es metáfora de muchas veces de escuelas, colegios en el ámbito educativo. ¿Qué es lo que se pretende? O sea, pretenden que los alumnos no piensen, que los alumnos se sometan, que los alumnos repitan, que estudien de memoria, que no razonen. Recuerdo siempre que había una docente que decía, pero estamos hablando de un posgrado, ¿no es cierto? Que decía, porque yo cuestionaba y decía si podíamos leer esto, lo otro, aquel libro, y la docente decía, no piensen porque se pierden. Bueno, muy ridículo y a la vez cómico y hasta siniestro, digamos. Entonces, esta población en la que todo el mundo tiene que estar en esta ortonoia, eso es lo establecido, así tiene que ser. Los que mandan son los mejores, los superiores, los adinerados, los que tienen el poder. Digamos que este personaje de este recepcionista, de alguna forma, él se ve reflejado, y entonces, como él hubiera querido tener a alguien dentro de la misma población, o sea, de los co-ciudadanos, que le hubiera dado esa mano como para poder él dar, que le diera cabida a lo que él producía. Es lo que él hace. Y que lo lleva a él a escapar de esta imposibilidad de poder. O sea, había una fuerza en él que era justamente la de poder conectarse, ¿no? O sea, con esta metanoia de la que estamos hablando, con su propio deseo, poder
llevar adelante quién realmente él quiere ser y se escapa. ¿Por qué él no vuelve para el velorio del padre? Porque podríamos llegar a especular que de lo que se trata es que justamente este padre se sometió, ¿no?, a esto y no le dio la nominación, no le dio la fuerza suficiente como para poder salir adelante. O sea, podríamos pensar que esta pareja de amigos, la exnovia de él y este hombre, tal vez podrían haber sido un modelo. O sea, tal vez en la película podemos llegar a pensar que tal vez ese era el modelo de madre y de padre que él tuvo. Un padre totalmente macho, una madre totalmente sometida y siempre triste y muy condicionada a lo que el otro le establecía. Entonces podemos llegar a pensar que estos dos personajes nos están contando quiénes fueron sus padres, ¿no es cierto? O sea, este padre en la figura de este amigo, que en realidad siempre lo odió, digamos, porque llega el momento que él hace una cacería con él y de alguna forma lo trata de matarlo. Entonces son estos padres que compiten con el hijo, que solamente quieren estar en ese lugar de ser el dominante, el amo, y no permite que el hijo pueda desplegarse, ¿no? O sea, pueda llegar a ser un sujeto que tenga esa posibilidad de salir adelante. Entonces este escritor no le queda más remedio que escapar, huir, ¿no?, de esta zona. ¿Por qué no se llevó a la novia? Uno dice, ¿por qué no se fue él y una vez establecido vino a buscar a la novia? Y porque la novia, si es el modelo este que estamos diciendo, esta mujer era estaba demasiado apegada a esto, ¿no? O sea, a lo establecido, y no pudo, realmente no podía. Lo único que pudo hacer fue leer todos sus libros. A medida que iban siendo publicados en el mundo, iba siguiendo la carrera de su exnovio. ¿Quién es esta chiquita? O sea, ¿quién es esta chiquita? La hija, ¿no?, de este matrimonio. Y bueno, digamos que esta hija está cumpliendo el deseo materno, que es lo que a ella le hubiera gustado hacer, ¿no? O sea, esto de poder entregarse al amor, a la pasión y escapar con él, ¿no? Porque es lo que la chiquita le dice, ¿no? O sea, quiero que me saques de acá, de este pueblo de mierda, quiero que me lleves contigo. Él, bueno, es un hombre ya un hombre grande y bueno, no. Entonces, digamos que podríamos llegar a pensar que ella está realizando de alguna forma el deseo de la madre de poder algo que ella no pudo realizar y que la hija, bueno, intenta hacerlo, pero bueno, este no es el camino. ¿Qué otro personaje podemos llegar a tener? Así a grandes rasgos, no, creo que son todos, ¿no? Bueno, están en la misma línea el intendente, bueno, las otras personas, están todos más o menos en la misma situación. Como esto de poder plantear, ¿no? O sea, que uno está muy enganchado pensando que es una historia, digamos, real, cuando en realidad es una historia dentro de la historia que estamos viendo. ¿Qué es lo qué nos habla esto? ¿Qué nos dice, no? O sea, lo que se está planteando en esta película, más allá, digamos, de la riqueza de la historia en sí y de estos personajes, es esta cuestión de ¿dónde está la verdad? O sea, ¿dónde está la verdad? ¿Es posible decir la verdad? No, evidentemente no. Lo que sí podemos nosotros, a través, recurrir a la fantasía. Todo lo que tenemos, esta lectura que nosotros hacemos de la realidad, siempre tiene un sesgo subjetivo, tiene un sesgo que es propio, ¿no? Singular, y depende del ángulo de donde uno se pare, la realidad se va a ver con una luz o con otra. Entonces, es eso lo que nos está planteando.
eso que nosotros creemos que es la realidad, en realidad es una fantasía. Y muchas veces, al decir de Lacan, ¿qué es el sueño? ¿No? O sea, cuando él se pregunta qué es el sueño, cuando el sueño dice es un despertar, ¿no? Es un despertar ¿a qué? Un despertar a la propia realidad. Y entonces en el sueño está mezclado la realidad con la fantasía, pero es la realidad de uno, es un despertar a quien uno realmente es, a quien, a la esencia de cada uno, al inconsciente, porque digamos que el sueño es la vía regia de acceso al inconsciente. Entonces, es un despertar a quien yo realmente soy. Entonces, cuando uno está despierto, en realidad, o sea, en la vigilia, en lo cotidiano, en el día a día, en realidad estoy dormido, porque estoy atravesado por toda esta ortonoia, o sea, esto como debe de ser, ¿no? O sea, lo establecido, como me tengo que manejar. Pero la realidad intrínseca, lo mío, lo propio, lo singular, eso es mi verdad del inconsciente a la que yo tengo acceso en el sueño. Entonces, esta posibilidad de poder realizar mi sueño es a través de la metanoia, y para eso hay que pelear, para eso hay que luchar por uno y no someterse, que es lo que nos cuenta este director de cine. Y eso tiene que ver con el poder, pero poder como habilidad, como eso que yo puedo hacer, y también ejercer el propio poder. O sea, hay un poder en mí que yo lo puedo poner en práctica como para poder salir de eso que me atrapa y me tira para abajo y que me quiere que me someta. Y era lo que el doctor Brownstein nos decía en la última conferencia que dio acá en la UNAM, interesantísima, cuando presenta él, que la tiene en la conferencia en el Centro de Congreso de Humanidades, no me acuerdo, que fue el año pasado, cuando él presenta el cuadro de Remedios Varo, ¿no? O sea, ¿cuál es la realidad? ¿Quién es el que realmente ejerce el poder? ¿Es uno? ¿O hay algo de afuera que me está sometiendo y me está llevando a eso? Entonces de eso se trata la metanoia, esto de pelear por uno, de tener el poder como para poder salir, ¿no? Salir de eso, de lo establecido, pelear por quién yo realmente soy, qué es lo que realmente deseo hacer. Bueno, tenemos el escritor el ciudadano ilustre, que justamente lo logra a través de la sublimación, o sea, a través de poder inventar todos esos personajes que, si bien se nutren de su propia historia, de su propia realidad, pero eso le permite a él darle la materia prima como para poder generar esa riqueza, esa creatividad que solamente está en las profundidades del ser de cada uno. Entonces, hablando de este poder, es el puente que me va a llevar a la otra película, que es la del ciudadano Kane, ¿no? Este hombre que viene de muy, muy abajo, decíamos que era muy, muy pobre, y que puede llegar a tenerlo, digamos, entre comillas, todo, en el sentido de que no solamente es multimillonario, sino que tiene la posibilidad, ejerce el poder como para poder manipular la opinión pública a través de este periódico. Entonces, ahí vemos este poder que muchas veces ejerce desde los medios para a ese grupo, esa mayoría silenciosa, estos que forman parte de la ortonoia, al decir del doctor Néstor Brownstein, y que
a uno lo van llevando como de las narices, ¿no es cierto? Nos van llevando para un lado, para el otro, y hasta inciden en lo que uno tiene que pensar. Y uno cree que es uno el que que tiene esas ideas, cuando en realidad esas ideas se instilaron, ¿no? O sea, nos metieron como si fuera una esponja, ¿no? Nos metieron esas ideas. Entonces, de lo que se trata es de tener este espíritu crítico, esto de poder cuestionarnos, esto de poder pensar de un más allá, y esto por qué se dice, y esto por qué es así, y para qué, cómo es esto, ¿no es cierto? Entonces, está en uno el poder ver. Con respecto a esto del terremoto que estábamos hablando antes, recibí muchísimos mensajes de familia y amigos y me preguntaban que cómo estaba, cómo era la situación y demás. Pero hubo una persona que me preguntaba, esta persona sabe que yo estoy viviendo en el DF, y entonces me preguntaba si estaba muy cerca o muy lejos del epicentro. Y a la vez me preguntaba qué terrible lo del cómo me había afectado acá en el DF los huracanes que se dan en el Caribe. Y una serie de preguntas así que realmente lo que mostraban eran, no hay más que mirar en un mapa dónde está el distrito. Del mismo modo, no hay más que ver dónde está el Distrito Federal y ver dónde están los huracanes. O sea, no es más que abrir una página de internet o un periódico para saber qué es lo que está pasando. Sin embargo, esta persona pensaba, no sé, una falta totalmente desinformada, totalmente, y estamos hablando de una persona con formación académica, digamos, y una persona joven. Entonces, la pregunta es que, ¿cómo se puede vivir en esa nube de pedos? O sea, realmente, ¿no? O sea, ¿cómo se puede estar en ese punto sin ningún tipo de compromiso con el gran otro, con el entorno, con qué es lo que pasa, ¿no es cierto? O sea, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es esto? ¿De qué se trata esto? Bueno, eso es lo que se pretende, digamos, estos lectores del periódico del Ciudadano Kane, eso, ¿no es cierto? O sea, se tragan cualquier sapo, comen vidrio, le venden cualquier buzón, ¿no? Entonces, interiorizarse, buscar, informarse, no es gran cosa, pero digamos, mínimo, ¿no es cierto? Este es simplemente un ejemplo, pero todos sabemos cómo es toda esta cuestión. Entonces, acá sí, es verdad, hay un poder, ¿no? Que nos habla el doctor Brownstein trabajando este cuadro de Remedios Varo, ¿no? O sea, que seríamos un elemento más, ¿no? De un gran engranaje, de una gran maquinaria, sí, ok, ¿no? O sea, que hay un entorno y hay todo un poder que tiene que ver con todo esto y bueno, que nos condiciona muchísimo, que era lo que estábamos hablando antes. Pero ¿qué es lo que pasa con el cada uno, ¿no? El adentro de cada uno? La cuestión es, como dice Lacan, de despertarse para adentro, digamos, y no solamente estar mirando para afuera, ¿no? No solamente estar despiertos para afuera, hay que estar despiertos para adentro, digamos, para conectarse con el propio deseo, ¿no? De cada uno, y valga la redundancia. Entonces, ¿qué es lo que... ¿por qué es tan buena esta película? Aparte, estoy hablando del Ciudadano Kane, ¿no? ¿Por qué es tan buena esta película? Bueno, justamente porque, bueno, pinta toda esta situación, ¿no? La cuestión de cómo se ejerce el poder, cómo se manipula el poder, los medios de comunicación, todas estas circunstancias, cómo lo van manejando. Pero aparte, ya en términos psicoanalíticos, el último instante, ¿no? O sea, cuando él tiene una burbuja, ¿no? O sea, tiene una burbuja de cristal. ¿Qué podría haber adentro de esa burbuja de cristal? ¿Qué es eso? ¿Qué es esa burbuja de la que está hablando? Y que la última palabra que dice es Rosebud, ¿no? O sea, Rosebud, ¿no? Pimpollo, como decimos en Argentina, o esta
esta rosa que se está por abrir y que va a traer toda la hermosura, digamos, cuando se abra, ¿no? De los colores, de la tersura, el perfume, ¿no? De lo que significa una rosa. Entonces, ¿qué es esto, no? Que él utiliza un significante como es este de esta palabra rosebud, y esta burbuja, de lo que nos está hablando, y que incluso, bueno, decimos este tiempo, digamos, cuando él era muy pobre, pero era muy chiquito, de lo que nos está hablando es de este yo ideal, nos está hablando de ese paraíso perdido, de ese cuando él tenía todo el poder, porque en la dupla madre fálica, hijo narcisista, esta madre fálica es una madre todopoderosa, omnipotente, y el hijo es el agraciado, nos dice Freud en Introducción al Narcisismo, que estamos en el altar, digamos, ¿no? En un pedestal puesto por la madre porque somos todo para esa madre, en una dupla muy cerrada, en esta burbuja, por así decir, donde se tiene todo, digamos, ¿no? Donde todo es posible. Es el tiempo anterior al del atravesamiento de la castración, que implica el aceptar que todo no se puede, que hay una falta primigenia y que un día nos vamos a morir. Entonces, eso lo que nos está diciendo, todo el poder, en definitiva, fue una ilusión. No se tuvo, mejor dicho, era la ilusión que se tenía cuando estaba en esta dupla madre fálica hijo narcisista. Todo lo demás, todo este recorrido y a los lugares que él llegó, altísimos, digamos, poderoso total, pero así todo, nunca se puede recuperar ese paraíso perdido. Entonces, tanto sea el tema es muy interesante todo este tema del poder, ¿no es cierto? O sea, no solamente es el poder de afuera, sino también es el poder de adentro. ¿Qué poder hacer con eso, ¿no? O sea, ¿para qué utilizar ese poder? Bueno, eso lo vemos en el ciudadano ilustre, que lo que hace es luchar por su deseo, pertenecer a esta metanoia, ese poder correr y huir y salir de lo que me chupa, de esas arenas movedizas negras que me tragan, y salir de esa mierda justamente para poder ir al poder en busca de mi destino, ¿no? O sea, se puede, querer es poder en ese sentido. Bueno, esto me parecieron dos películas excelentes y bueno, las pudimos unir a través de esta cuestión de, bueno, en principio el significante del título, que los dos tienen, en el título tienen la palabra ciudadano, y poderle dar una vuelta a través de lo que es el concepto o la idea de poder. Bueno, nos extendimos un poquito, pero bueno, eran dos películas muy interesantes, así que nos encontraremos la próxima y vamos a ver qué película vamos a ver. La semana que viene lo vamos a establecer. Bueno, buenas noches, muchas gracias.